decía la compañera, mi inquietud por escribir el libro nace básicamente de que veo cosas que no me cuadran en la historia oficial, en la historia náutica, en concreto la de los pueblos del mar, los llamados pueblos del mar, desde los fenicios hasta los pueblos del norte, los nórdicos, y como veis en la portada reflejo un poco también aspectos de nuestra cultura, como es el tema de la piel de toro que tenemos ahí en esas T, que simboliza nuestra tradición. Vamos a ver de dónde viene esa cultura del toro, de dónde nace, y muy importante, fijaros, porque ya cuando yo empiezo a investigar he leído decenas de libros sobre el tema, Tarteso y tema la Atlántida, y he buscado qué había de real detrás, de posible, de científico, y acercarnos a la realidad, qué hay detrás de todo eso, porque una persona no se podía estar investigando ni una ni 50, como vamos a ver que había. Y en concreto el tema de la afición taurina, que está tan marcada en nuestra tierra, pues vamos a ver cómo tiene su origen en esa época, que lo narra Platón precisamente, ¿no? Y luego el tema de los iconos, que bueno, vamos a ir desgranando sin más. Lo de 2 volúmenes, me explico, saco primero este volumen porque cuando empiezo a reunir documentación, al principio pensaba que no había demasiado tema sobre el que hablar, pero yo veía que sí que había cosas que tenía que explicar o tratar de buscar explicación, que no estaban bien explicadas, y que sobre todo busqué respuestas para mí. Realmente no tenía intención ni de escribir muchísimo menos esta obra, pero acabé reuniendo un montón de datos, y esta en concreto la he tenido que dividir en 2 volúmenes porque necesitaba primero aclarar una serie de preconceptos o errores que están muy difundidos desde Hollywood hasta la tradición cultural. El mismo Julio Verne habla de una Atlántida, bueno, pues idílica, es muy literaria, claro, eso de esos maravillosos monumentos griegos ahí sumergidos, y queda muy bien en pantalla, pero a lo mejor la realidad es otra, y esa realidad es la que he procurado sobre todo investigar para explicarme como nubense, como ciudadano nubense, qué había sido de nuestro pasado, qué eran esos tartesos, esas tumbas que tenemos ahí en el Cabezo de las Joyas y todo eso. Pues lo primero que veo es que realmente cuando empiezo a leer, poca gente tiene algo de idea que realmente tenga sustancia, ¿no? Realmente empiezas a leer y nada más que escuchas tonterías, y voy cogiendo de aquí y de allá lo que yo veo que nos podemos quedar como científicos, como técnicos del real. Y veo que no solo Platón, discípulo de Sócrates, narra su historia, sino que había de personajes, hasta más de 50 se habla en la historia, sobre todo de origen griego, que narran esta historia de la Atlántida. Por otra parte, fijaros que Platón no es uno cualquiera, ¿eh? Sabemos que Platón, discípulo de Sócrates, y por lo visto recibe la historia de la Atlántida, está en su diálogo Timeo y Critias, sobre todo en el Critias, la recibe de su antepasado Solón, que era un famoso jurista y uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Solón llega un día, él ha alcanzado su éxito, su cota máxima de éxito profesional, y dice, hasta aquí hemos llegado. Él se ve raro, se ve de piel muy blanca, muy pálido, para ser griego de allí, y dice, bueno, empieza a investigar. Sus antepasados eran muy rubios, eran muy europeos, muy del Atlántico, y empieza a investigar a ver de dónde vienen sus genes. Y el tío coge y se decide tomarse unos años sabáticos, que al final fueron 10 años sabáticos, para, fijaros, aprender el egipcio primero, porque él era griego. Se va al puerto egipcio de Sais y averigua, busca a los mejores sabios, que eran en esa época los sacerdotes, y eso está todo cotejado y verificado, como os pongo ahí. Y narra, solo empieza a traducir esos textos directamente del egipcio, y descubre que de ahí venían un poco sus orígenes por esta parte occidental europea. Y ve que, pues lo que hemos conocido todos, pues, hemos oído hablar de su enorme riqueza, su extensión y poder, su curioso diseño, y que desaparece en 24 horas por un fenómeno, por lo visto, que está ya muy documentado, que es un tsunami, un temblor de tierra.
¿vale? O sea que en nuestra tierra, como sabéis por el documental reciente La Gran Ola, pues estamos bastante informados ya de que así ha sido nuestro pasado cada 300 o 400 años. Esto explicaría el rápido despegue de Egipto, Grecia y Cartago, que Cartago al parecer fue la sucesora de la Atlántida cuando desaparece la capital que estaba por esta zona. Y digo que estaba por esta zona porque es que lo dice Platón. Lo dice Platón, y luego vamos a ver que en el Antiguo Testamento encontramos referencias a Tartesos que coinciden, las coges una y coges la otra, y coinciden que si la metalurgia, que si reyes muy longevos, etcétera, etcétera. Bien. Fijaros una de las cosas que dice Platón, para irnos ubicando un poco, porque en este libro ya digo que vamos a conocer un poco de qué hablaba realmente Platón, y en el volumen 2, que trataremos de sacar en mayo, nos vamos a centrar más en la capital, cómo era la capital, cómo éramos en esa época, ¿vale? Fijaros, dice Platón, sus montañas descendían hasta el mar formando una cintura, ahí tenéis Sierra Morena, pasando por Córdoba, Sevilla, detrás de Sevilla, y una llanura, que es el Valle del Guadalquivir hacia abajo, que llega efectivamente, como está diciendo Platón, hasta Cabo San Vicente, clavado. Platón nos está clavando, Platón nos está dando el GPS para localizar dónde estaba situado la Atlántida. Y dice, fijaros lo que dice, la extremidad de la isla, hacia las columnas de Hércules, le tocó a Gadiro, gemelo de Atlas. Eso está en el Piquet. Lo de Gadiro y Atlas es que él sitúa su fundación legendaria, en épocas remotas, en la época de Géminis. Ellos, fijaros que no tenían televisión, no tenían el móvil, y estaban todo el día mirando y observando las estrellas, y eran navegantes, ojo. Necesitaban las estrellas para orientarse y moverse por el mar. Entonces, ellos sitúan su fundación legendaria entre el 4000 y 5000 a.C., la era de Géminis. Eso significa que era una de las estrellas de referencia en la constelación de Géminis, era la que estaba en el polo norte. Ahora mismo estamos en la época de Acuario y tenemos pues, la estrella polar, como sabéis, que pertenece al Capro, ¿no? a la Osa Mayor. Entonces, es la referencia que se coge. Entonces, en esta época es donde se sitúa la fundación legendaria de la Atlántida. Fijaros que está coincidiendo ya con muchas dataciones de nuestros dólmenes que van por toda desde la parte de niebla hacia dirección Río Tinto, ¿vale? Bien, vamos a seguir. ¿Y dónde estamos entonces? Estamos en el siglo XXI. Yo creo que ya va siendo hora de que se esclarezca un poquito todo esto de la Atlántida, que realmente de mito vamos a ver que tenía poco. Antiguamente mito realmente significaba historia. Hasta los siglos recientes no tuvo connotaciones de ciencia ficción, ¿vale? Sí que es cierto que ese texto de Platón pasa por una serie de manos y vamos a tener que descartar cosas como que si sus murallas tenían murallas de muchos metales distintos, de plata, de oricano, cosas así, ¿no? Entonces eso vamos a tratar de ir quitando esa paja y vamos a quedarnos con la esencia, porque evidentemente Platón ni nadie se pudo inventar esta historia, y más cuando nos llega la historia de distintos sitios. Hay autores musulmanes, hay autores del Antiguo Testamento, hay autores de Grecia y otras partes que coinciden, qué casualidad, en que estaba por esta zona. De hecho, los egipcios y los griegos están situando los campos elíseos y el paraíso siempre por el ocaso, por donde se pone el sol, ¿vale? Fijaros que en Huelva, donde estamos, que por cierto, el punto, fijaros que es el sitio más estratégico para el que se mueva en barco. En esa época no había buenas carreteras, no había buenos medios de transporte, el barco te permitía alcanzar cualquier punto sin el riesgo de una emboscada, sin el riesgo de que te asaltaran, ¿no? Entonces, Huelva se encuentra situado justo en la intersección de otras provincias cercanas y también con las islas griegas. Tiene puntos en común en su pasado, en su historia. Y os pongo ahí lo de los turios. Bueno, si nos centramos en nuestra piel de toro, en Iberia, pues sabemos que desde Asturias hasta el río Turia, en Valencia, todo es cultura taurina. Si bajamos, si queréis, además, fijaros siempre bajando por la fachada atlántica, pues tenemos Estoril, otra vez los toros, llegamos a Aroche, que era Turo Briga, es decir, la ciudad de los toros, y llegamos a nuestra zona, una zona con mucha tradición taurina, como bien sabéis,
Y según narra Platón, los reyes de la Atlántida, cada 5 o 6 años, se reunían para sacrificar toros como un rito, una ceremonia ritual. Se ha descubierto, últimamente se ha pasado el escáner en Asparregia, que es una finca cercana a Jerez, donde estos reyes, por lo visto, realizaban ese ritual. Fijaros lo que yo me encuentro, lo que me encuentro cuando empiezo a investigar. Yo me encuentro que no hay una respuesta oficial a todo esto, los megalitos, la cerámica campaniforme, que además coincide que está en toda la fachada atlántica esa cerámica, y luego ya se va difundiendo desde la costa hacia el interior, no al revés, siempre desde la costa, siempre por navegantes. Esas estelas de guerreros y guerreros del suroeste están también por nuestra zona, ahora lo vamos a ver. También hay inscripciones rúnicas que coinciden en la parte de escandinava y en la parte de Tarteso. Nadie explica quiénes las hicieron, se supone que no es Tarteso. De los fenicios, los barcos nórdicos y de los guanches, pues nada, eran setas. Esta es la versión oficial de la historia. Eran unas esporas que florecen allí en las Islas Canarias y vete tú a saber. Esa es la versión oficial, fijaros de lo que estoy hablando. Es algo un poco fuerte. Entonces, ¿cómo me planteo resolver este enigma de la Atlántida? Bueno, pues lo veo como un fenómeno de matemática difusa, un puzzle al que le faltan las piezas del centro, las piezas centrales, las principales, por supuesto, dónde estaba esa capital, que tiene mucho morbo, tiene mucha cosa de dónde estaba la capital de la Atlántida, pero yo para llegar ahí necesito primero aclararme qué era esa civilización, de qué hablamos, y luego ya veremos si la podemos localizar y por qué y dónde, ¿no? Entonces acudo a todas las herramientas que tengo a mi disposición, no solo una, y descubro un libro muy bueno, que para mí es el mejor que se ha escrito sobre la Atlántida, de un señor de Córdoba, de Montoro, pero que vive en Málaga y que se llama Miguel Romero Esteo. Escribe un libro que se llama Tartesos y Europa. Y este hombre, cuando lo leo, ha hecho una investigación del copón. Ha hecho una investigación cogiendo esto que estoy hablando, sobre todo es sociólogo y filólogo, premiado por la Unión Europea ese libro, por cierto, y agotado en librerías. Está disponible en la web de Celtiberia.net. Bueno, pues lo leo una vez, lo leo 2 veces, lo tengo que leer 3 veces porque es un libro de mucho alcance, mucha profundidad, y veo varias cosas. Veo, primero, que tenemos que dejar atrás preconceptos erróneos, ahora vamos a ver cuáles son. Segundo, que tenemos una enorme responsabilidad porque esto no es ninguna tontería, señores. Detrás de esto hay una industria de divulgación, de documentales, que gana mucho dinero con esto, pero que en Huelva nos jugamos mucho. Y en Huelva nos jugamos mucho, nos estamos jugando nuestro futuro. ¿Por qué? Porque nosotros, como sabéis, estamos evolucionando de una sociedad agrícola, pesquera, a una capital de servicios, de comercio, de grandes centros comerciales, de destino turístico, como un resort, y lo que buscamos es cruceros, lo que queremos es vivir de la hostelería y por supuesto mantener lo que tenemos, pero mejorar, mantener el tema hortofrutícola y todo eso. Entonces nos estamos jugando, como digo, nuestros puestos de trabajo, es decir, que no nos tomen el pelo con esto, por favor. Entonces vamos a aclarar esos preconceptos y sí que os pido responsabilidad cuando salgáis de aquí. Yo he hecho un esfuerzo, os pido que transmitáis a vuestros queridos, a los que estáis viendo este documento y para ello, ya digo, he buscado un método. Si os parece, os propongo, yo considero que lo bueno es que vayáis descubriendo por ustedes mismos y haciendo vuestras cábalas respecto a este tema, de dónde debería estar la Atlántida. Os voy a ir dando pistas, ¿vale? Bien, lo primero otra cosa que me encuentro también es que lo que nos habían explicado en la escuela de que la visión judío-cristiana, ¿no? Que, bueno, yo soy cristiano, ante todo que quede claro, pero que nos habían contado, bueno, pues eso, que la historia se despacha desde el 4000 AC hasta nuestros días, de forma lineal, que es esa escala que tenéis ahí, no me voy a detener, lo tenéis todo en el libro. Y la realidad que descubro, bueno, pues ha habido glaciaciones, aquí hubo una época de mucho calor, que es la que coincide con la Atlántida, resulta que se llamó el mito del faetón. Esto lo explicaron, sabéis que había mucha gente analfabeta en esa época y claro, necesitan explicarle a esos señores griegos, bueno, pues su historia y su pasado, que por cierto he encontrado que fue
su origen estuvo en la península ibérica. Es decir, he podido demostrar en el libro cómo esos mitos griegos, desde el rapto de Europa, el Minotauro, fijaros que siempre era un toro blanco, un caballo blanco, un Pegaso alado muy blanco. Pegaso en vasco significa paloma. Y eran los barcos de Tarteso, señor. Bueno, pues todo eso lo tenéis en el libro. Y resulta que ese rastro de Europa es una chica griega que llega un Thor, los de Tarteso, y ella literalmente lo dice el mito, se monta en el toro y el toro la secuestra. Bueno, pues esa es la historia de Grecia, señores. Y esos mitos y los últimos análisis de ADN de viñas hechos de las islas de Creta, de la parte de Knossos, de la capital de Knossos y toda esta cultura minoica, pues señores, eran vino de Jumilla, eran parras de Valencia, eran españoles, señores. Entonces, procedente de Iberia. Vamos a seguir. Entonces, vamos a ir aclarando conceptos. ¿Qué era la Atlántida? Bueno, un rico reino naval, confederado, esto es importante, confederado, ¿vale? Era un reino que estaba por esta parte, que era el reino occidental, pero estaba unido a otros, lo que es una federación. Había otra corona, que es la parte de Valencia, la parte del Algar, toda esa zona, y había toda la parte atlántica, parte de reinos en África y parte en el Mediterráneo. Su capital tenía un diseño muy curioso, como habéis visto todo en los medios, de anillos alternos de tierra y de agua, y que coincide, como decía, con lo que sabemos de Tarteso, sus estelas, su cerámica y metalurgia. Al parecer, el calor que transformó el Sáhara, que era un paraíso, era un vergel como el Amazonas, el desierto le llevó a migrar hacia Grecia y Egipto. Resulta que aquí empieza a hacer calor y, como decía antes, hay que explicarle eso a los griegos. Y lo que se les ocurre decir se llama el faetón. Era un mito según el cual, bueno, pues el sol, ellos claro, no conocían las leyes de la física, bueno, pues pensaban que un carro transportaba el sol desde que amanece por el cielo y luego unos delfines lo volvían a coger y lo sacaban al otro día, al amanecer. Entonces, eso, por cierto, dentro de 2 días tenemos el solsticio, empiezan a ser los días más largos, una fiesta de esa época. Pues, como digo, lo explican así. Entonces, cuando el sol se acerca, o es la Tierra, eso no está muy claro, ¿quién se acerca aquí? Ambos se acercan, y esta zona empieza a arder, arden los Pirineos, arde la península ibérica, y cuando sucede el fenómeno de la Atlántida, el terremoto aquí y el gran tsunami, ellos aparecen con muy poca ropa, se ve que con tejidos de lino, se ve que hacía muchísimo calor, desde el 1400 a.C. ya venían con estos calores, y se ven obligados a expandirse por todo el Mediterráneo por las dos orillas. Llegan hasta la parte de Grecia, Egipto lo intentan conquistar hasta en 3 ocasiones, la tercera fue la batalla del Nilo, la tercera ya con Ramsés III es cuando lo consiguen. Y los ibéricos ponemos en el trono, señores, a 10 faraones, por lo menos, entre 10 y 11, de Iberia. Faraones andaluces, entre ellos un señor que era el faraón Méndez. Aquí tenemos, os recuerdo, la marisma de Mentaña y Osorcón, ¿vale? Cuando sobrevino el tsunami, como digo, estaban en guerra con Grecia y ya habían conquistado Egipto, ¿vale? Esto está, por lo visto, en el papiro de Turín, está escrito, literalmente dicen que esos seres eran mitad seres humanos, mitad dioses. La palabra dioses, cuando dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que veníamos de los dioses, que en esa época había gigantes, eso es literal, señores. Para ellos un dios era un tío muy raro, un tío que era muy grande, que era muy blanco y que tenía ojos claros, venía de una adaptación a la última glaciación, venían del norte, ¿vale? Nosotros aquí en la península éramos morenos, recuerdo que vivimos pegando a África, señora, aquí éramos todos morenos, entonces esta gente llega aquí y en esa época es cuando sucede esto. La raza, la ciudad desaparece, pero desaparece la capital, ojo, no la civilización. Tarteso sigue existiendo, incluso ganan batallas en el 200, aunque oficialmente desaparece en el 560
antes de Cristo no es cierto, ¿vale? Ya se está descubriendo que tal vez eso sigue existiendo, por supuesto. La corona oriental empieza a cobrar poder y se declaran guerras civiles, ¿eh? Ahora lo vamos a ir. Fijaros, entonces yo empiezo a calcular, digo, bueno, pues, ¿dónde debería estar esa capital, ¿no? Entonces, lo primero que veo es, voy a aplicar lo que sé, yo soy economista, para un arqueólogo, como sabéis, la Atlántida puede estar en cualquier lado. Hay unos expertos, ¿vale?, que están diciendo que era un continente, ahora vamos a ver que es un error, que era un continente que estaba pegando a nuestra zona, pegando a Marruecos y pegando a Canarias, estaba encajado ahí. Si habláis con cualquier geólogo, con la teoría actual aceptada de placas y de continental, de deriva continental, eso no se sostiene. Ahí, señores, nunca hubo un continente. Entonces, vamos a investigar esos errores de dónde vienen. Bueno, pues yo empiezo a investigar y, bueno, como sabéis, Schulte situaba la Atlántida en Doñana, ¿vale? Doñana, lo primero que tenéis que saber, que ahora vamos a hablar de la datación correcta, que es uno de los errores que se ha cometido con la Atlántida, no era una laguna en la época de Tarteso, como se está diciendo por ahí. Esto ya era una albufera, ¿eh? Aquí no había calado para meterse ahí con barco. Esto estaba ya empantanado, ¿eh? Y otra cosa que quiero que sepáis, evidentemente para un arqueólogo, ya digo, que puede estar la Atlántida en Doñana o puede estar en medio del océano, donde ellos quieran. Para un economista no. Para un economista solo tiene sentido, más cuando estamos hablando de una civilización rica, en la metalurgia, tiene sentido que tenga que ver con nuestras minas, ¿no? Se está diciendo que estaba Platón, de las columnas de Hércules, del estrecho de Gibraltar, hacia acá, pues está claro que hay que buscar nuestras minas. Ahí tenéis eso amarillo, es la ruta dolménica, los dólmenes más conocidos, la ruta de los dólmenes. Fijaros que parte entre Trigueros y Niebla, tenéis el dolmen de Soto, el Labradillo, muchos de ellos el de Labradillo en estado pésimo, de abandono casi. El de dolmen de Soto está genial, es un ejemplo y un modelo a seguir de lo que pretendemos que sea nuestro destino turístico Huelva. Y fijaros el camino que sigue el río Tinto y el río Diel. Por supuesto había formas de llevar el mineral en carro, pero era más sencillo por los ríos navegables. Y por supuesto el Guadiana también tiene muchos dólmenes y era un río minero también. Pero yo ya digo como economista, no señores, la Atlántida hay que seguir este camino. Este camino es el de los dólmenes, este camino es el que ha traído el mineral de toda la vida de Dios. Bueno, pues vamos a investigar por aquí. O sea que esto descartado ya, Doñana, ¿vale? No hace falta, ya la Universidad de Huelva estuvo en el 2005, ahora está, claro, un señor del condado querrá que esté en la parte del condado, un señor de Sevilla querrá que esté en la Beaida, un señor buzo querrá que esté bajo el agua de la bahía. Claro, yo soy de Huelva, ¿vale? Que a mí me gustaría que estuviera en Huelva, por supuesto, pero solo puede estar en un sitio, ¿vale? Y vamos a utilizar un poco el sentido común. Esto no es tan difícil, vamos a ver. Entonces resulta que investigando me doy cuenta de que sí que hubo unos arqueólogos que casi dan por la Atlántida, ¿vale? Que resulta que sí que anduvieron a estos señores de dar con la Atlántida. Es el matrimonio Wisaw, son unos ingleses, no sé si lo estoy pronunciando bien, un matrimonio arqueólogo que escriben a principios del siglo XIX, en el año creo que es 1916 por ahí, se mudan al suroeste de España a buscar esa Atlántida, escriben un libro que se llama algo así como Los reinos de la Atlántida en el suroeste de España y los reinos del sol, porque ellos rendían culto al sol, os recuerdo que estamos en la costa de la luz. Bueno, este matrimonio empiezan a dar vueltas por Sevilla, resulta que en Sevilla se encuentra, sabéis que está Heliópolis en Sevilla, ¿no? Bueno, se encuentra un templo del sol a 60 metros de profundidad en esa misma época. En esa época os recuerdo que aparece también en la tía de Huelva, ahora lo vamos a ver, lo de las espadas, todos esos depósitos votivos. Y en el libro hablo también de la historia de Mis
Whitney, que se viene a hacer nuestro monumento a la fe descubridora. También en esa época se descubre el dolmen de Soto, y todo eso lo narro de forma amena para todos los públicos en el libro. Bueno, pues este matrimonio al final acaban instalándose, montando un museo en Niebla. Compran un inmueble justo a la actual estación, la segunda parada de Niebla, sería, nada más pasar la parada de tren, se llama la Puerta del Buey, ¿correcto? Que no es el buey, ahora vamos a ver qué significa eso, ¿vale? Como veis aquí la traducción es muy importante, y una de las cosas que ha despistado y ha mantenido a la Atlántida como mito, error, ¿vale? Fijaros que siempre han tenido que venir de fuera a sacarnos las castañas del fuego, señores. Siempre un Schulten alemán, unos ingleses. Y yo me pregunto, ¿bastaría con haber encontrado un tridente de Poseidón en Huelva? ¿Y si encontramos un tridente de Poseidón? ¿Sabéis? Era el símbolo de la Atlántida. Luego ese Poseidón, que era uno de esos grandes marineros nórdicos que funda la Atlántida, se transforma al llegar los romanos, al arrasar nuestra cultura, que es otra cosa que he descubierto, que los romanos nos han pintado, los historiadores oficiales, la versión oficialista, bueno, pues que nos traen la civilización. Señores, ni nos traen los romanos la civilización, ni nos la traen los fenicios. La civilización fue de acá para allá. Esos dólmenes tienen una datación mucho mayor que Roma, mucho mayor que Fenicia, etcétera, etcétera. Aquí la escritura nace. Esto se está demostrando ahora mismo. Ya hay una catedrática de la Complutense de Madrid, hoy, que escribió Las golondrinas de Tarteso, su obra maravillosa, donde describe perfectamente esto. Es decir, que se está viendo que nuestra cultura es mucho más antigua, que una cosa es que fuera arrasara, y claro, cuando empiezan a buscar, lo primero que se encuentra es lo que hay. Lo difícil es encontrar lo que fue arrasado, lo que fue devastado por un tsunami. Entonces, repito, lo del tridente de Poseidón. El símbolo os lo explico, he buscado de qué viene ese símbolo. Tenemos el toro, ¿vale? Ya hemos dicho que ese Thor nórdico, que era un dios menor, digamos, que era de la forja, lo que ellos se dedicaban a la metalurgia, pero ellos tenían un dios supremo, muy relacionado con nuestras creencias, ¿vale? Ese Odín, o Dionisio, fue el origen de nuestra palabra Dios. Sabéis que Dioni es un nombre muy usual en nuestra capital, en nuestra provincia. Y es el origen de nuestro trato de don. Don Fernando, don José. Y tenemos en España don Ostia, San Sebastián, tenemos Villaviciosa de Odón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No es casual. ¿Y qué nos falta del tridente? Pues nos falta un palito en medio, ¿no? Lo que han hecho en Madrid, teníamos las torres inclinadas, ahí faltaba algo, ya han colocado en medio inmediatamente una columna. Eso lo dijo Carl Jung, un filósofo que dice, austríaco creo recordar, que dice que la cultura es como la marea, que vuelve, que eso está ahí, que tarde o temprano aflora. Y cuando me he movido por Huelva he descubierto edificios con forma de tridente, he descubierto iconos en nuestras iglesias de la época de la Atlántica. He descubierto cosas que vais a descubrir vosotros mismos en el libro, no voy a contar más. Ya digo, bastaría con haber encontrado un tridente de Poseidón. ¿Y si encontramos 5 tridentes? Esto está en la provincia de Huelva, señores. Esto está en el dolmen de Soto, un tipo de tridente. Esto también son los ortostatos, son grabados, aparecen de revés, lo podéis ver, nada más que entrando en la web de Dolmen de Soto. Ellos explicarán que esas piedras antes eran de un Cromlech, monumento circular, y que fueron reutilizadas por nuevos habitantes que cogen y le dan la vuelta, ¿vale? Esto, otro tridente, son 3 serpientes, aparece en Niebla precisamente, la necrópolis del Palmar.
Y esto lo tenéis en el Museo de Huelva. Esto he descubierto para mí que es un sextante de los tartesos, señores. Un instrumento de navegación. Si vais al museo os dirán que es una pieza de carruaje. Una pieza de carruaje, señores, con el tridente de Poseidón. Estas serpientes, señores, son las heces de Tartesos. 2 heces. Fijaros cómo se enroscan los cuernos de vacuno, y la del medio, os decía que me faltaba por explicaros, era la coleta que ellos llevaban una coleta trenzada detrás, porque, bueno, era su costumbre. Ahora lo vamos a ver. Digo 5 tridentes, hay otro más en el libro. Bueno, ¿en qué consistió la Atlántida Tarteso? Bueno, por todo lo que dice Solón, resulta el supuesto mito, porque está ahí esculpido en piedra. Esto lo han dicho ya mucha gente. Yo si he llegado a estas conclusiones por el enorme trabajo, yo soy el último en llegar. Vamos a ver, yo lo que he hecho es investigar a partir, gracias al trabajo que han hecho muchas personas. Está Montejano, está precisamente en Huelva. Es curioso porque parece ser que los que estudian historia o arqueología tienen tantos preconceptos que no les cuesta llegar a la verdad, ¿vale? Hay muchos prejuicios y ahora vamos a hablar de eso. Y resulta que en Huelva, pues los que llegan han dado más, yo creo, en la diana, pues un señor médico, González de Canales, es un señor geólogo, Juan Antonio Morales González, y ahí andamos, ¿no? Entonces, fijaros, esto es una estela, una piedra grabada procedente de Carmona, en Sevilla. Fijaros lo que yo descubro ahí, que las proporciones entre esos anillos que van menguando según te acercas al centro es justo lo que está diciendo Platón, lo clava, ¿vale? La versión oficial de, si vais al Museo de Sevilla o al de Badajoz, que es donde hay más estelas de este tipo, el de Cáceres, el Nacional, por supuesto, de Madrid, os dirán que esos son escudos falsos y verdaderos. No es incompatible, señores. Esto es lo que estudian en historia en la facultad, pero no es incompatible. Vamos a ver. Imaginaros ese tsunami, las personas migran. Fijaros dónde aparecen esas estelas. Toda esta parte del Algarve, el Alentejo, todo eso era Tarteso también. Bueno, pues esa gente están grabando a sus desaparecidos, a sus guerreros fallecidos. La mitad de estas estelas, ojo, son guerreras, que una de las cosas que explico en el libro es decir, una sociedad, claramente una cultura de paridad, una cultura con mucha influencia nórdica. Ahí tenéis otra prueba de dónde vienen estas personas tan blancas, que podéis verlas hoy día si os desplazáis a Isla Cristina o desplazáis al monte, todo eso. Podéis pensar en muchos artistas de Sevilla y de Huelva y de Cádiz. Hay así de manojos, muy rubios, muy... Bueno, no digo que habrá descendientes de ingleses que vinieron después, de la repoblación, pero siempre la repoblación que vino gente de León, pues está Arroyomolinos Cabezas Rubias y todo eso, pero siempre en nuestras costas, precisamente en la fachada atlántica, aparece gente muy alta y cuando llega, bueno, ahora vamos a hablar de los guanches también. Otra cosa que quería decir es que, por supuesto, hubo gente que no había visitado la ciudad, que le contaron cómo era, o cogió un escudo que efectivamente desde el Mediterráneo hasta Dinamarca han aparecido esos escudos con ese mapa, cogió y lo copió el escudo, no digo que no, ¿vale? Pero también hay estelas de sol que lo clavan, señores, lo clavan. Esto lo veremos en el volumen 2. Yo ya, hoy os voy a lanzar, voy a enseñar las patitas, porque claro, yo sé que tiene mucho humor, hablar de cuál era la capital y más estaba por aquí, entonces vamos a hablar de eso también, por supuesto, pero que necesito que entendáis para cuando salgáis de aquí, cuando el que está viendo esta grabación lo visualice, sepa discernir la realidad del mito. Fijaros que aparece, como dice Platón, un templo en la Acrópolis, aparece en ese grabado, esto es otra estela, aparece los puentes, el canal de acceso,
y aparecen los torreones perfectamente delimitados. De esas estelas veremos más en el volumen 2, ¿vale? No me quiero ahora centrar en este tema porque nos ocupan temas más. El tema de la datación, por ejemplo, los errores más difundidos. Fijaros que era un mito, se dice que es cierto que pasó con muchas manos. Un error muy frecuente es confundir el país con su capital, ¿vale? Cuando estás leyendo, una de las cosas que dice es que dice en Critias que la esquina de Gadiro, la que le corresponde en ese reparto, pues eran reyes gemelos y reparten como Salomón, ¿no? A medias. Os recuerdo que Salomón venía a Tartesos precisamente a por muchas cosas, bueno, pues reparten a medias. Entonces, necesitan, para buscar la paz, que no haya guerras civiles, que es lo que sucede cuando hay el tsunami aquí después de ese desastre, por eso realmente desaparece Tartesos. Necesitan que haya paz porque hay mucha riqueza, hay mucho dinero en juego y entonces lo que buscan es un reparto equitativo. Entonces decía que a Gadiro le corresponde, dice, la zona que los autóctonos denominan Gadir. Por eso se le llama el Gadiro. Entonces, Gadiro era uno de los hermanos gemelos y el, vamos a decir, el gemelo en concreto de que nace a la vez que Atlas, que es el que le corresponde la parte de Huelva y la parte del Algarve. Entonces, Gadiro, como digo, le corresponde esa zona y lo que está diciendo Platón habla de la isla, es decir, la esquina de la isla que está junto al estrecho de Gibraltar, eso está diciendo. ¿Cuál era la isla entonces? Era Iberia. Para un tío que es griego, que no sabe mucho navegar y que cuando llegan aquí es casi por casualidad, porque se desvían o tal, empieza a ver costa, 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 Atlántico, 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 es una isla, una península o un continente. Entonces, en un momento tú estás leyendo y te está hablando del país, y en otro momento, por la traducción, han hecho ahí una amalgama, te está hablando de la capital, pero quiero que tengáis cuenta esto y que sepamos discernir, ¿vale? Eso es muy importante. Así que, señores, la Atlántida era España más Portugal más sus islas, muy importante. Era un reino marítimo con muchas islas, muy confederado, desde la parte de Cerdeña hasta partes de Europa, del norte de Europa y de África. Entonces, para situar cuándo ocurrió eso realmente, pues se me ocurren 5 métodos de datación y voy descartando, voy viendo por el punto astronómico, entre qué años se sitúa, por el nacimiento de la escritura, lo que dicen los expertos, el calendario lunar, eso lo tenéis todo en el libro, ¿vale? No voy a detenerme en esto. Entonces veo que hay muchos autores, incluido un servidor, que coincidimos que eso ocurrió, el desastre, fijaros, no, esto era una civilización, como digo, que venía de muy antigua, aunque en el 2500 hay un fenómeno, que hay una invasión extranjera, que mueren todos los ibéricos, todo el personal, y ya he encontrado más o menos qué es lo que ocurrió. Una invasión de una tribu muy alta, muy gigante y muy caníbal. Entonces tenían unos genes medio africanos, medio europeos y al parecer arrasaron. Esos Jotun, lo vamos a llamar Jotun porque así lo llaman los nórdicos, y en la parte del País Vasco aparecen en el Antiguo Testamento y realmente existieron. Hay un autor de la misma Huelva, que es Agustín de Mora, se llama su libro Breve Historia de las ciudades, honorables ciudades de Huelva y todo eso, y habla de que se encuentran cráneos y se encuentran esqueletos por los expertos, que dice, ojo, que no estamos hablando de los huesos de ballena y todo eso que se encuentra en los cabezos, no, son expertos que están diciendo que aquí se encuentran esos esqueletos. Otro testimonio, los conquistadores españoles que narran cuando llegan a las Islas Canarias que se han encontrado habitantes muy nobles, una persona de gran belleza, hablan ellos, que eran muy altos, incluso hablan de uno de 3 metros, y les cuesta un horror, porque estaban muy organizados, muy desarrollados, a pesar de que habían quedado aislados, ya digo que no eran setas, ahora los vamos a ver a los guanches, y bueno, pues esto está documentado, no es nada nuevo. Esa gente son las que utilizan, por lo visto, esa cerámica cambariforme porque necesitan transportar
muchos alimentos y todo eso. Bueno, otro error. La capital del Reino de la Atlántida debe haber estado localizada donde había una isla en eso, con una colina, Acrópolis. Esto es un congreso que hubo en la isla de Milo, en Grecia, ¿vale? Se llega a esa conclusión, pero nosotros interpretamos por isla enseguida nos imaginamos el océano, lo que las películas que nos han contado, pero la realidad es que Nessos tiene que ver con next to, y de los ingleses, y con nuestra palabra anexa, es decir, pegada al continente, ojo. Y Platón lo especifica además, dice que había una llanura detrás, montañas al norte. Y como digo, confunde mucha gente porque mezcla ciudad y país. Por eso, lógicamente, gente que sabía de verdad, el señor Schulten, la profesora Elena Wisau y marido, lo buscan en la costa de Huelva, no se van al océano a buscarla. Como hay ahora mucha gente, ya digo que hay una industria de documentales, si veis un documental con una pirámide bajo el océano, no os lo creáis, eso lo hace el renderizador de imágenes del escáner. Cuando tiene algún fallo, algún error, hace así, hace el programita así y te pinta una pirámide maravillosa bajo el océano. Son pantomimas. Así que buscamos la Atlántida real, la Atlántida posible. Lógicamente, tras las aguas de cualquier tsunami, las aguas vuelven a su cauce, vuelven al mar. Otro, ya digo, es un preconcepto erróneo, que estaba bajo el agua, una de las cosas por las que hasta ahora no se había encontrado. Todo esto ha contribuido Disney, Julio Verne, Hollywood. Bueno, en ese congreso queda claro que parte de las mismas podían estar fuera del agua y, como sabéis, bueno, Fukushima sigue estando donde estaba Fukushima, Cádiz donde estaba Cádiz después de todos los tsunamis y Huelva pues no iba a ser menos, ¿no? O sea, más si usted sigue pensando que pone sumergida o que estaba bajo el agua, se me ocurren varias razones. Desde razones literarias, ya digo que queda muy bonito, muy peliculero, hasta, por supuesto, eran los enemigos de Grecia, había que dejarlos bajo el agua, que nadie viniera para acá a buscar la capital. Como sabéis, Sócrates fue obligado a beber cicuta por hablar de estos dioses paganos. Y luego el Critias, ya digo que pasó por muchas manos y traductores. Y finalmente otra razón de peso, que han pasado nada más que 3.070 años desde ese hoy, cuando dice hoy, que hoy está sumergida y nada más que un obstáculo para la navegación, por fijar, 3.070 años. Bueno, os voy a poner un ejemplo de esas traducciones. El rey Mitogerión, ¿no? Bueno, pues se dice que era un gigante. Nosotros os recuerdo que tenemos aquí la marisma del Titán. Y ojo con las hidronimias, porque las hidronimias, una de las cosas que decía el sabio Miguel Romero Esteo, que aún vive, el filólogo, el malagueño, cordobés que vive afincado en Málaga, decía que esos nombres, y es una de las cosas que me pongo a investigar, enseguida, nombres acuáticos, perviven miles de años. Aquí tenemos el río Odiel, señores, el río de Odín. Cruza a Portugal y te encuentras Odemira, Odivela, Odeleite, Odín. También llamado Canal del Padre Santo. Fijaros lo que me he encontrado investigando este verano. Esto está en Suecia, grabado en piedra, en un sitio estratégico al que apuntan la mayoría de las enfiliaciones de dólmenes de África, la parte de Irán, de la parte de Europa, incluso que pasan por Tánger. Apuntan a un sitio muy concreto, cerca de nuestro polo norte, la parte que llamamos boreal. Estos señores gigantes que están grabados ahí, fijaros que altos se dibujan, eran la etnia de Gerión. Gerión, ahora vamos a explicar, era uno de esos reyes supuestamente mitológicos de Tarteso, mitológicos que no se sabe mucho de ellos, ¿vale? Y según el mito, ya os he hablado de esos gigantes que fueron reales, no estamos hablando de ficción, fue una adaptación al frío en esos países y seguramente con genes de tribus africanas mezclados que eran muy altos también. Y dice con 3 cabezas, dice el mito. Bueno, pues aquí tenéis las 3 cabezas. Ese tridente, lo podéis ver aquí también casualmente, lo tenemos aquí. El tiempo, ya digo, lo dice Carl Jung, no pasa, es muy fuerte. Entonces, como veis, usaban unas dagas
de 3 cabezas. Esto es una imagen que me gustó mucho porque es un beso entre atlantes, en los nórdicos, justo antes de ser atacados por esos gigantes, de tribu caníbales. Es una tribu que nos invadieron al parecer en esos años, toda la península, y el gen, vamos a llamar NBA, ¿no? Como se suele decir. Entonces, bueno, no sé dónde he puesto el cambiador de diapositiva. Ahí. Venga, vale, gracias. Bueno, pues lo que sí os quería decir es que este es el marido y la mujer, es decir, los hombres iban con su penacho hacia atrás, de ahí el diseño de nuestros martillos, curioso, fijaros, y esta vinculación no solo sexual, sino de sangre y la presencia de esa esfera. Lo interpretan los que saben de estos iconos. Y ese Gerión tenía rebaños de bueyes. ¿Os acordáis que os decía que Elena Wilson abre el museo en niebla la puerta del buey? No era la puerta del buey, señor. Vamos a ver. Vamos a explicar esto. Cuando me pongo a darle yo vueltas, como que tenía rebaños de bueyes y que Hércules, una de las tareas de Hércules era traerse a esos rebaños, que se iba a traer los rebaños de bueyes. ¿Cuántos rebaños de bueyes hay? Rebaños de toros, ¿no? Pero de bueyes, que tenía sentido, verás, porque un buey al fin y al cabo es un toro capado, que es mejor para la agricultura, para tirar de los carros, ¿vale? Podía ser una innovación técnica. Yo al principio lo entendí por ahí, pero no va por ahí los tiros. Resulta que en toda la fachada atlántica, Islandia, toda esa parte, todo esto, bow significa arco. Arco. ¿Por qué? Lo de bow, os pongo ahí que es barco, veréis. Porque antiguamente los barcos eran una estructura tensada con un arco con una soga, ¿vale? Entonces, de ahí viene lo de barco bow. Como sabéis, bueno, rainbow, ¿no? El arco de la lluvia, eso es arco iris en inglés. Bueno, pues ese es el bow. Ahora, nuestra palabra barco, fijaros, que son las golondrinas de hoy, las golondrinas de Tarteso, es la B, es un arco. Barco significa arco, arco. La simetría, la gemelidad, ¿la estáis viendo? Nuestra palabra barco viene de ahí. Ahora, si nos movemos hacia Cataluña y la parte del Mediterráneo, resulta que bow significa toro. Si te vas a Islandia, busca en el diccionario nauta, que nosotros, a un astronauta, pues un navegador de los astros. Un nauta es uno que va en barco, para nosotros. Un nauta en Islandia es un toro. Pero un toro, un nórdico, señores. Así que bow, barco, nórdico, marino, ¿vale? Portbou no es el puerto de los toros en Cataluña, es el puerto de los marinos, de los marineros. La puerta del buey de niebla es la puerta de los marinos, donde estaba el puerto. Sabéis que había una laguna, la Palus Eritrea, de ahí el nombre de Palus, que llegaba hasta Niebla, que se navegaba perfectamente. Todo eso es de talar árboles, ¿eh? Se ha ido formatando todas las marismas y Huelva pues era prácticamente una isla. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? El tema del barco, porque ya digo que así que los rebaños de bueyes era, lo que tenía que hacer Hércules era traerse a los que fabricaban esa flota de naves, de barcos para Grecia, macho, que nos hace falta, que nos están invadiendo. Y tenía un perro guardián llamado Ortro. Un perro guardián llamado Ortro, ese que nombre es. En el libro explico quién era Gerión y también he localizado a Ortro. Ahí tienen, señores, el perro guardián de Gerión. Es un ideograma, ¿eh? En cristología buscamos interpretar esos símbolos. Ro, sabéis que en la antigüedad significaba rueda, de ahí la palabra rota, por ejemplo, rota es rueda. Se me ha olvidado explicar una cosita antes, cuando hablaba de ese bow barco, por eso hablamos los ventanucos esos redondos de los barcos, son ojos de buey. ¿Os dais cuenta cómo ese buey era barco? Si te vas a Extremadura tienes barcarrota, ¿qué hace una barcarrota? ¿O qué hace un barco en Ávila? El barco de Ávila. Malas traducciones.
El barco de Ávila es el buey de Ávila. Bancarrota es buey rota, rota, rueda. ¿Qué es un buey con rueda? Un carro de bueyes. Eso es bancarrota. Y Otto, el nombre ese tan nórdico, ahí lo tenéis el origen de Otto. Y de Otto es rado, un carro, como digo, esto es una estela de esa que están grabados sus carros, un carro de bueyes o de caballos. Es decir, que el perro de guardián de Gerión, que lo hereda de Atlas, son esos carros que luego ellos comerciaban con ellos y al final la tecnología de doble uso se volvió contra ellos, porque tuvieron que batallar contra los carros de los egipcios a los que le habían vendido sus carros, etcétera, etcétera. Esos carros se fabricaban en Valencina de la Concepción. Se está encontrado el mayor polígono mundial de la edad del bronce, del cobre final y del bronce, estaba en Valencina. 200 hectáreas de polígono industrial, no lo había en ningún lado, ni en China se ha encontrado algo parecido. Esos carros que había por todo el Mediterráneo se fabricaban aquí y se vendían y distribuían por todo el Mediterráneo y se fabricaban en serie. Ahora lo vamos a ver. Así que Tartessos, vamos a ver esas pinturas. Veo, esto está sacado de un documental de JJ Benítez, ¿vale? Que yo voy mirándome todo lo que veo por ahí en internet y veo que hay unos carros rupestres representados en la parte de Marruecos, de Argelia y en estelas, como hemos visto, de España. Y veo que curioso, oye, que resulta que nuestros ídolos, esto es de un dolmen de Huelva, lo tenéis en el museo. Fijaros los tres triángulos, muy importante. Tres triángulos, los tenéis en la palabra Sáhara, A, y lo tenéis en Egipto, tres pirámides. Qué misterio esas tres pirámides. Solo hay tres pirámides en Egipto, todo lo demás son más tarde. Pirámides hechas por gente a lo mejor venida de fuera, ¿no? O obreros de allí, pero fijaros estas personas de que hablábamos antes, esos caballos tan blancos de los mitos griegos. ¿Os acordáis cuando os decía que por aquí éramos morenos? Fijaros estas pinturas, muy morenos y muy blancos. Y resulta que nuestros guerreros, esto es una pintura rupestre de Sáhara. Tres triángulos, un guerrero clavadito al de Huelva, señores. ¿Quiénes eran esos del Sáhara? Los tartesos eran los nuestros, los de la Atlántida. Y fijaros cómo el artista este, que seguramente era también atlante, esclavo, esto es de la batalla del Nilo, es representado con los brazos así en cruz, para mantener esa estética, que se sepan que eran los nórdicos, los boreales, los hiperbóreos que ellos llamaban, ¿vale? Por eso como símbolo de igual. Fijaros, esto está grabado en templos de Egipto. Esto lo estamos haciendo por un poco porque estamos metidos aquí dentro del bosque. A veces es difícil ver el bosque. Nos estamos alejando, vamos a ver en Egipto esa referencia, porque coincide la época. Y fijaros lo que os decía del cambio climático que hay aquí, que se ven obligados a migrar. Y por lo visto en la batalla del Nilo aparecen allí con los churumbeles, con la suegra, todos en el barco y caen como moscas. Fue una aniquilación, fue horrible. Pero estaban migrando, estaban huyendo del calor de aquí insoportable. Entonces, fue un desastre. Primera batalla del Nilo, la segunda. La tercera, contratan a mercenarios de África y entran por abajo, no entran por el Nilo. Consiguen, como digo, poner a sus faraones. Fijaros esas naves que están grabadas y esta joya de Tartessos. Pico, pato, pico, pato. ¿Lo veis? Las mismas naves eran, como pongo ahí, nuestros antepasados y eran nuestros barcos. Eran españoles y portugueses. Esto es un pasarriendas de Tartessos, ahora lo vamos a analizar. Fijaros la prueba de que eso eran los atlantes. El símbolo, vamos a demostrar lo que eran atlantes. Todo esto es creación mía, esto no me he basado en nadie. Fijaros que llevan unas cordadas para repeler cualquier agresión con una espada, son cuerdas, por una época de muchísimo calor, era lino lo que llevaban. Y llevaban un faldín, fijaros el diseño, allí lo he reproducido, en bandas, como una especie de canal central. Si cogemos eso,
desplegamos ese faldín que veis ahí. Los anillos de la Atlántida. Un canal, otro canal, tierra, agua, ¿vale? Eran nuestros hombres, era la Atlántida, eran nuestros guerreros. Están en la Laja Alta, en Cádiz, esto lo he investigado la Universidad de Granada, y lo ha datado demostrando las navegaciones hacia Canarias, hacia América, etcétera, etcétera. Estamos en tierra de navegantes, señores, en la antigüedad. Esto está datado 1000 AC, 4000 AC, etcétera, etcétera. Y llegamos a Canarias, nuestros guanches. Claro. Los guanches, yo opino, y aquí lo estáis viendo, que esos señores eran tartesos que quedaron aislados tras ese episodio, ese tsunami tremendo. Las pintaderas de Canarias, una pintadera es esto, aquí tenéis una reproducción, servía para coger tinta y pintar a los guerreros, que estuvieran claro su identidad. Eran de arcilla, se habían quedado sin metales, no podían navegar, quedaron aislados sin esa tecnología. Una pintadera canaria, esto, como veis, es una pirámide vista desde arriba. O una mastaba, mejor dicho. Bueno, pues esto es una joya de Tartessos, de Córdoba. Idéntica. Un grabado, una cueva de Canarias y otra pintadera con los iris de culto y solar también, que ahora vamos a ver. Canarias, Tartesos. Esto lo tenéis en el Museo de Sevilla. Eran nuestros hombres, se quedaron ahí aislados. Fueron encontrados por portugueses en el 1300 y ya cuando se quedan los conquistadores españoles en el 1400 decían que era muy alto, gente con bailes, con cantes muy desarrollados, organización también en vivos y con un sistema democrático. Ya os digo que he descubierto en la investigación que esos acueductos de Segovia no eran romanos, señores, eran ibéricos. Los tenemos aquí en la Fuente Vieja. Y en Portugal, crucéis a Portugal y en Mérida, van de acá para allá, no de allá para acá. Esa escritura era de aquí, la escritura antigua, que tenía leyes de 6000 años de antigüedad. Ese arado no era romano, lo que nos decían en la escuela, era arado de aquí. Está en esos grabados. Estos son pintaderas de Canarios, perdón, de Canarias, que veis que recogen, en concreto esta, los anillos de la Atlántida y las pirámides de Egipto, que ya estaban entonces los pitagóricos por aquí. El tema de la trigonometría no nace en Grecia. Fijaros dónde está naciendo. Tenemos cerámicas de Tartessos con esa obsesión por los triángulos sagrados. Bueno, pues vamos a regresar a nuestra tierra y vamos a analizar ese bronce Carriazo. Miradlo bien, porque la Gioconda, la Mona Lisa, al lado de esto, de esta pieza de arte, nada que hacer. 6 folios, por lo menos describo esta pieza. Fijaros, no voy a entrar en la diosa, con la posición como en Egipto, las diosas de Egipto, pero he descubierto que esta señora, que ya digo que era una sociedad paritaria, donde la mujer había sacerdotisas, había reinas importantes. Bueno, pues esta señora empezó siendo reina de la parte de Portugal, el Algarve, con palacio por la parte de Lepe, lo he localizado, pero os hablo leyendo literalmente a Platón, interpretando. Y luego se convirtió en una diosa muy conocida, todos sabéis quién es, por el Mediterráneo, que creíamos que era griega, pues lo tenéis aquí. Fijaros lo que lleva en la mano, como 2 raquetas con los triángulos otra vez. Pero es que hay más triángulos, si os fijáis, están por toda la figura. Tenéis un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos. Otra vez, los 3 triángulos. Fijaros qué más. ¿Por qué el tema de lana de ahora lo vamos a explicar? Esto eran pasarriendas, señores. Se han encontrado varios similares. La prueba de que esos carros eran fabricados aquí en serie. No solo de este tipo, había otros tipos, del tipo Borrueco, también se han encontrado varios. Han pasado 3000 años y se encuentran varios. Conclusión, eran fabricados en serie.
¿Qué pasa? Que fabricaban los pasarriendas y no fabricaban el eje y no fabricaban, por supuesto que lo fabricaban en Valencina. Y llegaron a todo el Mediterráneo, hasta el otro lado, hasta Asia. Bueno, vamos a explicar lo de los ánades entonces. Yo, con esta pieza os podría explicar la historia de Europa entera. Fijaros los ánades. La forma de S, en realidad es un cuerno de toro, fijaros, enrocado. Decíamos que fue fundada por dioses reyes gemelos, ¿no? Un pato, otro pato. Bien, pues vamos a ver esa interpretación. Al parecer, la conclusión que he llegado, todo ese rollo del huevo de Odín y los huevos sabéis que está relacionado con los aves, bueno, pues al parecer ellos, por esos cambios climáticos y todo esto, replicaban en sus migraciones. Y por eso esa orientación de los dólmenes, porque sabéis que había erupciones que tapaban el cielo, no podían seguir las estrellas, ellos necesitaban colocar enfilaciones de dólmenes para quedarse tranquilos y decir, mira qué fuertes somos, qué machotes, pero aparte esos gigantes ponían esas enfilaciones para no perder el norte, nunca mejor dicho. Entonces las replicaban en sus migraciones hasta las marismas de Huelva. Ellos seguían esos patos voladores y como es una técnica de navegación, seguir a las aves, como sabéis. Llegaban a Huelva y llegaban a África y decían, pues qué bien se está aquí, ¿no? Nos podemos venir, que ya lo están haciendo en la Costa del Sol desde hace muchos años, como sabéis. Esos nórdicos se vienen para acá, en invierno, y en verano van para allá. Pues lo mismo que han hecho durante miles de años. Dice, son los 5 pares de gemelos fundadores, Alba, Darío, bueno. Cada uno tenía su área de influencia, pero eso es lo de los dos patos. Esa balanza equilibrada. Y lo que decía Salomón, vamos a cortar al niño por la mitad para que no haya problema. El niño, eso es sabiduría de los reyes tartesos. Esa mina de plata había que repartirla a medio. Fijaros que van en pareja los ánades. De hecho, nuestro 2, el número 2 es un patito, ¿no? Bueno, 1, pero son 2. ¿Lo veis? Porque 2 doses es el 22. Usamos un solo 2 para reflejar el número 2. Con el huevo, como decía Comodín, y en el norte ánade se decía ana, bueno, esto se fue simplificando con el latín y todo eso, ana. En el norte se dice anda, en Alemania se dice ente, los ingleses dicen duck. Bueno, de ahí viene ducado, viene duque. Guadiana, ¿qué significaría? No es el río de los patos. Eso es muy pobre y muy simple. Guadiana significa el río de los reyes gemelos, de los reyes nórdicos. Alentejo, el ente, ya dije que eran los gigantes, los Jotun. Por eso Gerión, Gerjón, significa rey, hay que leer al revés. Rey alto, rey Jotun. Cabo San Vicente es una cristianización. Y ente significa pato de los del norte. Andévalo, por las mismas reglas ya os podéis imaginar, el Valle de los Reyes, como en Egipto, qué casualidad. Fandango, ahí tenéis el anda otra vez. Andalucía, anda. Resulta que Andalucía significa los reyes de la luz, del culto solar, del culto de los nórdicos, que se venían para acá. Ducado, Dux, lo tenéis en Venecia, otra ciudad de los marinos. Si queréis conocer cómo sería Huelva si no hubiera habido ese tsunami, os vais a Venecia, con una diferencia. Huelva tenía el cambio de marea, Venecia una cloaca. Lo de los reyes católicos que intentan retomar ese poder de los reyes, esa tradición atlante, ya sabéis, tanto monta tanto, tenéis esos dos patos, lo que hablaba de equilibrio. La palabra no está entente, sabéis que un entente es un acuerdo entre dos países, pues eso, un equilibrio de poderes. De ahí viene, ¿vale? Así que era un mandato de fundar en ambas direcciones, cada uno se repartía en el territorio. Fijaros, la redondela, ubrique, si vais hacia Portugal, si vais hacia la parte de España, sobre todo la parte de Valencia, todo coincide, está duplicado. Tengo 2 folios de poblaciones duplicadas, ¿vale? Bueno, vamos a ver la relación de Huelva con Egipto. Estos son descubrimientos que aporta el señor Díaz Montejano.
Por mi parte, bueno, si queréis saber la interpretación de él, está su libro para National Geographic. Yo lo interpreto de otra manera, lo veo desde esta parte de la bahía de Cádiz y veo que aquí en este papiro del Lledó, esto es de Egipto, tenemos al río Tinto afluyendo hacia el río Diel y en medio la isla de Salté, con los barcos, esos patos transformados en serpientes, las heces de Tarteso, ¿vale? Entonces, el significado de Tarteso lo explico en el volumen 2, ¿vale? Otro papiro, también de Díaz Montejano, él hace su interpretación, la leí en su libro, que para eso lo ha escrito, yo hago la mía. Río Diel, isla de Tarteso, otra vez la serpiente y el acceso del río Tinto. El bosque de Poseidón que está describiendo Platón, las marismas y, como dice Platón, a 50 estadios, hacia el norte, hacia Trigueros, había una llanura. Esa llanura es la que está efectivamente en la parte de Trigueros, ¿vale? Así que Huelva era la isla entre dos ríos, como dice bien, esas figuras se han encontrado en la ría, como las espaldas también se han analizado y se sabe que tiene composición de lo aporto en el libro del norte. Sabéis que el yacimiento encontrado en Huelva, que estaba habitada Huelva desde hace 7000 años, esto es la parte del seminario, con la estructura de la ciudad, como veis, circular, esto eran cultivos de vid y se han encontrado en esa zona los ídolos oculados. La mayor colección de ídolos oculados del mundo la tenemos en nuestro museo de Huelva. Fijaros cómo, esos ídolos oculados eran muy blancos, muy decaínos, y cuando esa Atlántida pasa a ser más autóctona, se van volviendo más morenos, sería algo así un ídolo oculado. Esto está hecho en una vela. A ver si no pueden nuestros artesanos dedicarse a hacer recuerdos de este tipo para los turistas de su visita a Huelva. Fijaros dónde han aparecido los arqueólogos. En Egipto, aquí está todo por excavar, ni se ha hecho el escaneado ni nada de eso. Entonces yo recomendaría invertir en Huelva, que debe crecer hacia la parte de Trigueros. La entrada antigua, la del actual cementerio, esa era la entrada de los Atlantes, y ya anuncio que en el volumen 2 voy a presentar una bomba mediática, porque he descubierto otro autor griego que, como Platón, lo clava perfectamente esa descripción de nuestra ciudad. Hay que traer el museo al antiguo Banco de España, es necesario un puente que nos una, que somos ahora una isla, a ver si nos unen de una vez y se dejan de rollo, que se una un puente al Monte Jerez y vengan esos cruceros y se hagan más hoteles, más comercio y más empleos, que nuestra gente, señores, no se tenga que ir fuera. De muchos de mi generación están ahora mismo en América, están fuera porque no había trabajo, no había empleo. ¿Por qué esta historia? Fijaros que la población de Huelva no ha variado en los últimos años, sigue en la misma, mientras que Málaga, toda esa parte crece. ¿Por qué? Esto es una inercia, os hablo ya como economista, evidentemente, de miles de años. Esto no es de antes de ayer, esto es de que esas infraestructuras se han destruido y que luego no se ha invertido. Y hay que estar preparando a estos chavales contra los tsunamis, como actuar, como sabéis, contra estos sucesos. Ahí me tenéis, que espero que no sea el final, sino el principio de nuestra relación. Me tenéis como Fernando Fernández en Facebook y yo recomiendo eso, que vengan a conocer el paraíso. Que no nos revelen la historia, señores. Muchas gracias.